Molt bé, donem pas a la primera ponència d'aquest seminari. Si parlem d'un model de creixement, al Barcelonès Nord, dels reptes que té la nostra comarca i sobretot de la transferència de coneixement a l'economia productiva, que després podem veure en una ponència posterior a través de les universitats, dels campus que tenim a la nostra comarca, el que primer cal fer és contextualitzar. I per contextualitzar us faré una presentació de l'Anton Costas, que ens farà la primera ponència, perquè el que és necessari és conèixer quin és aquest context en el que es mou l'economia espanyola. L'Anton Costas, com és any, va néixer a Sant Pedro de Matamà, a Vigo, per tant és un galego-català. És enginyer tècnic industrial per la Universitat de Vigo, l'any 77, llicenciat en Economia a la Universitat de Barcelona i doctor en Economia a l'any 1992. Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i director del Màster en Economia i Regulació dels Serveis Públics Econòmics també de la Universitat de Barcelona. És president, com tots sabeu, del Cercle d'Economia. Els seus interessos acadèmics es relacionen amb l'anàlisi del paper de les idees, els interessos i les institucions en els processos de formació de polítiques públiques i de reforma en particular amb els processos de privatització i liberalització. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre aquestes qüestions i les seves publicacions més recents analitzen les causes, els efectes i les respostes a la crisi actual. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i ha estat vicerrector de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo i de la Universitat de Barcelona. I ha presidit i format part de diferents comissions d'experts per assessorar governs en qüestions de polítiques públiques. Participa, com tots sabeu, i de forma molt activa en el debat públic sobre els problemes econòmics actuals a través de conferències i articles, publicant assíduament a La Vanguardia, El País o El Periódico de Catalunya. Les seves opinions apareixen també amb freqüència amb altres mitjans de comunicació. I en la vessant empresarial també ha destacat com a conseller de diverses empreses i ha estat defensor del client d'Endesa des de l'any 2000 al 2005 i president del Consell d'Endesa a Catalunya del 2005 al 2012. Avui ens presentarà la seva conferència, sobre la qual després de la seva primera ponència podrem obrir un torn de preguntes en el cas que el temps ens ho permeti. Anton, quan vulguis. Bon dia a tothom. És un plaer compartir aquesta hora del matí amb tots vostès. El meu català parlat en públic no és massa bo. De fet, la meva dona diu que faig patir. Per tant, faré la intervenció primer en castellà i després al col·loqui tornem al català. Muchas gracias, eso sí, que me había olvidado, por esta nueva invitación. Creo que hace 2 años estuve aquí en un seminario similar, por lo tanto el volver es para mí un motivo de satisfacción, de alegría. Me han pedido una reflexión sobre el papel de la industria, dice el título de la intervención, el papel de la industria en el necesario, me parece, utiliza ese verbo, en el necesario cambio de modelo económico. Si me permiten, haré 3 reflexiones sobre 3 puntos y en todo caso después en el coloquio podemos introducir aquellas otras cuestiones que ustedes estén interesados y yo tenga capacidad para hacer algún tipo de comentario. Las 3 cuestiones, que es un poco a modo ya de situar cuál es mi pensamiento, son las siguientes. Miren, respecto del modelo de crecimiento español o catalán, creo que hay motivos para la autoestima. Ahora intentaré explicar por qué. Pero ese tópico que se nos ha introducido en los últimos años, que no tenemos modelo de crecimiento, estorba muchísimo
a la hora de responder a los problemas que tenemos delante y a la hora de fortalecer nuestra capacidad para crecer y para crear empleo. Por lo tanto, mi primera idea, insisto, será, volveré ahora a ella, que respecto del modelo de crecimiento tenemos más motivos para la autoestima de lo que normalmente pensamos. La segunda cuestión sobre la que un poco también reflexionaré es que es el papel de la industria un poco en ese modelo de crecimiento. Y mi tesis en este caso es que hay un momento de oportunidad sorprendente en los países occidentales desarrollados como el nuestro. Hay un momento de oportunidad porque de forma no prevista estamos viendo un cierto retorno de la industria manufacturera a nuestras economías. Esto es sorprendente porque después de 20, casi 30 años de externalización, no, de outsourcing, es decir, de expulsar, de mandar fuera a territorio lejano lo que es el componente manufacturero de la industria, insisto, ahora estamos viendo, hay que ir con calma, hay que hacer un buen diagnóstico, pero estamos viendo que hay un cierto retorno de la industria manufacturera a nuestros países y también en el caso de España. Si eso es así, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para, en primer lugar, no dejar perder algunas capacidades que aún tenemos y, en segundo lugar, recuperar algunas que hemos perdido. Y, en tercer lugar, haré un poco una referencia más específica a los objetivos y a la estrategia, en particular a la estrategia que yo creo que tenemos que desarrollar en nuestro país para favorecer ese retorno de la industria, para favorecer la industrialización. Vaya por delante, en todo caso, aprovechando unas palabras que la alcaldesa de Santa Coloma decía acerca de la urgencia que para las responsables municipales tiene el problema del desempleo, vaya por delante. Ayer tarde lo decía también en un acto que tuvimos en el Círculo de Economía, vaya por delante, porque después no volveré a esta cuestión, pero es una cuestión esencial. Miren, muchas veces me preguntan en los últimos meses en lugares muy diversos si realmente hay recuperación o es un engaño del gobierno, por decirlo así en palabras exageradas. Mi opinión es que si por recuperación entendemos recuperación de la actividad económica, o al menos de algunas de las dimensiones de la actividad económica, hay recuperación, débil, pero la hay. Y probablemente vamos a mantener durante varios años un grado de recuperación un poco mayor que los demás países europeos. Pero afirmar que hay recuperación y que es muy probable que se va a mantener, aunque en tasas muy bajas, no significa en modo alguno que se acabó la crisis. La crisis solo se acabará cuando las tasas de desempleo vuelvan a unos niveles socialmente razonables, y no sé cuáles son esos niveles socialmente razonables, solo en ese momento. Pero la afirmación que quería hacer, además de este comentario en relación con lo que dijo la alcaldesa, es la siguiente: aun cuando esa recuperación se mantenga y hasta siendo muy optimista, sea más intensa en los próximos años, el crecimiento por sí solo no resolverá el problema del desempleo en España. Es decir, hay una cantidad de gente en las cunetas de nuestra economía que no podrán incorporarse de nuevo al tráfico económico, cuando la economía tire un poco más o tire a secas. No podrán. Por lo tanto, hay que hacer programas específicos, hay que hacer actuaciones específicas dirigidas
a esas personas que están en la cuneta metafóricamente y que difícilmente saldrán de ella, insisto, si no es con programas específicos, porque el crecimiento por sí solas no las sacará a ellas en general, no las sacará a ellas. Dejo esta cuestión, pero un poco me venía a raíz un poco de las palabras y de la urgencia de las palabras que señalaba la alcaldesa de Santa Coloma. Voy, por lo tanto, a esos 3 puntos con la idea de aproximadamente 25 minutos a esos 3 puntos. Vamos a ver. La primera reflexión que les hacía. Hay modelo de crecimiento en nuestro país. No es verdad que no exista. En ocasiones, probablemente alguno ya me lo ha escuchado, pero como soy aficionado a la novela negra, utilizo a veces citas no de economistas prestigiosos, sino de la novela negra. Y hay una cita que me gusta de Sherlock Holmes, que curiosamente es una cita idéntica en 3 novelas diferentes de Sherlock Holmes. Por lo tanto, Sherlock Holmes le debía dar importancia a esa cita, ¿no? Y le dice en un momento Sherlock Holmes a Watson, es peligroso hacer teoría acerca de quién es el asesino, en este caso, es peligroso hacer teoría sin antes ver los datos. Pues de la misma forma yo creo que es peligroso hacer teoría acerca de nuestro modelo económico sin antes ver los datos. No puedo pararme, pero déjenme que dé solo una referencia o hasta 2 por lo que le escuché al alcalde de Badalona. La primera, mire, ¿qué datos uno puede utilizar para decir si el modelo de crecimiento de un país es perverso o aun siendo bueno tiene defectos? Dice, pues yo le diría a cualquiera de ustedes, pues mire, cojas ustedes la estadística de comercio exterior del Fondo Monetario Internacional y vean qué países de entre los 28 países de la OCDE, que como saben es el grupo de países ricos del mundo, de esos 28 países, en las estadísticas de comercio exterior del Fondo Monetario Internacional, cojan ustedes cómo ha evolucionado la cuota de exportación de esos 28 países, cuota de exportación, por lo tanto cuota en el mercado internacional, de esos 28 países desde el año 2001, como saben fue un año duro, entrada del euro, moneda fuerte, desde el año 2001 al año 2013. Y vean qué país de esos 28 ha sabido conservar mejor su cuota de exportación en el mercado mundial y diversificarla. Y se van a encontrar con una sorpresa. Es un país que se llama España. Si un país durante 15 años, en fases tanto de euforia como de crisis, es capaz de mantener ese dato, es que detrás de ese dato hay una realidad que tiene que ser más valiosa, que tiene que ser más bondadosa, por decirlo así, que lo que dice esa especie de tópico que decía antes, que viene a decir que no tenemos modelo de crecimiento. ¿Cómo les diría? Estamos un poco desde el año 2008 y en particular desde el 2010, estamos un poco bajo lo que en alguna ocasión he llamado el síndrome de Berlín, ¿no? Ese relato que desde los países germánicos se ha hecho a partir del año 2010, cuando ha aparecido el problema de deuda griega, ese relato que se ha hecho desde el centro de Europa acerca de cuáles eran las causas del elevado sobreendeudamiento de los países, vamos a llamar así, periféricos. Ese relato no tiene fundamento en los datos, pero ha calado de una manera tremenda en el sentido de que hemos llegado a interiorizar que no valemos para nada, que todos hemos sido manirrotos y cosas de este estilo. No es verdad, pero los relatos en la vida pueden calar mucho y cuando calan son perversos. Tenemos que desprendernos de ese relato y tenemos que darnos más autoestima. Lo que sí es cierto, y por lo tanto mi primera conclusión, hay motivos para la autoestima, pero no estoy diciendo que haya motivos para tirar cohetes ni que seamos la alegría de la huerta. Solo un flash inicial para ver un poco por dónde tendríamos que ir un poco en los próximos años. Miren, una forma, tengo que coger un poco para cada opinión que quiero verter un solo dato, el tiempo no da para más. Pero
Hay la idea que en España se invierte poco. De nuevo, si miro los datos, eso no es cierto. Invertimos en el mismo nivel en relación con nuestra riqueza, con nuestro PIB, invertimos al mismo nivel que los demás países. Por lo tanto, en cuanto a cantidad de inversión, ni hemos tenido problemas en el pasado, más bien invertimos más de lo que los beneficios empresariales justificarían durante los años 2002, 2003 al 2007, se invirtió más de lo que, insisto, de lo que los beneficios empresariales justificarían, que es la variable que un economista coge para ver si la inversión está respondiendo al comportamiento de las cuentas de explotación. Invertimos más, pero eso está. Y ahora, en la fase de crisis, no hemos invertido menos que los demás, sorprendentemente. No tenemos un problema de cantidad de inversión, y siendo polémico, ni de financiación de la inversión. Tenemos un problema de calidad de la inversión. Rápidamente, después en todo caso los dejaré los gráficos. Miren, eso es, si lo ven desde atrás, eso es la formación bruta de capital fijo, es la inversión. España, Eurozona, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. Fíjense solo de momento en el color, en la barra de color amarillo, de color amarillo. Fíjense ustedes España, comparen con la Eurozona, con Alemania, de Italia, del Reino Unido. Fíjense que en términos de inversión, de cantidad de inversión, tenemos el mismo comportamiento que los demás socios europeos. ¿Cuál es nuestro problema en todo caso? Que la barra gris, esta barra gris, es mayor que la barra de gris de los demás países. Esa barra gris lo que tiene es mucha inversión de tipo inmobiliario, pero no solo casas, de tipo inmobiliario empresarial. Nuestro mundo empresarial tiene en el balance demasiados activos de naturaleza inmobiliaria. Soy consejero, entre otras empresas, de una gran empresa hotelera y puedo decir esto con seguridad. Dice, mire, el negocio nuestro es el hotelero, pero sin embargo nuestro balance está lleno de activos inmobiliarios que no son específicos de la actividad que desarrollamos, ¿no? Eso sucede en muchas empresas españolas. En el balance de las empresas, no solo de la economía, hay un exceso de inversión inmobiliaria. Y en términos de país, hay un exceso de inversión en infraestructura. Y da la impresión que del todo no hemos aprendido aún las consecuencias de esta crisis. ¿Por qué motivo? Porque cuando veía hace unos días cuál era el tipo, la naturaleza de proyectos que el gobierno español está presentando al Plan Juncker, sabe que el Plan Juncker es ese intento, no estoy muy seguro que vaya a buen puerto, pero es ese intento del nuevo presidente de la Comisión Europea de meter un gran programa de inversiones públicas en Europa que tire, en términos así keynesianos, que tire de la demanda de la economía europea. Pues si uno mira el tipo de proyectos que de momento parece que va a presentar el gobierno español al Plan Juncker, hay de nuevo un exceso de inversión en activos de tipo patrimonialista o de infraestructuras. Y lo que necesitamos no son más infraestructuras, necesitamos empresas, necesitamos actividad empresarial de todo tipo, porque ahí está en el empleo. Las infraestructuras no generan empleo, más allá de aquel periodo en el que se está construyendo. Y durante ese periodo, normalmente, si ustedes miren la cara de los trabajadores que trabajan en las infraestructuras, autóctonos no son la mayor parte de ellos, ¿no? Esto no significa nada, ningún juicio respecto de la inmigración. Digo que ese tipo de actividad no me saca a la gente del desempleo aquí. Por lo tanto, mi primera conclusión, insisto, mi primera conclusión decía: tenemos motivos para la autoestima, hay datos que lo afirman. El alcalde de Badalona hacía referencia a Can Ruti, y es verdad,
a ver si lo cojo al final. Tengo relación cercana con un instituto de investigación que está vinculado al Canruti y estamos buscando ahora financiación externa para que se pueda mantener. Es decir, tenemos activos en este caso, productivos en España buenos, pero tienen algunos problemas que al final, al acabar, me meteré un poco más en ellos. Segundo, la segunda reflexión, la industria y el modelo de crecimiento. Si he afirmado que hay modelo de crecimiento, que lo tenemos, pero que hay que fortalecerlo en algunos elementos, ahora la idea es un poquito que ese modelo de crecimiento lo debemos sesgar, orientarlo más hacia la industria. Industria entendida en un sentido amplio, no solo industria manufacturera. Pero esperen un poquito más adelante y me referiré a esto más adelante. Lo debemos orientar, insisto, hacia la industria. Y eso significa, aunque les parezca una reflexión rara en un economista, eso significa que hemos de recuperar el prestigio social, profesional y político para las actividades industriales. Hace escasos días me decía un alcalde de Cataluña, no digo en este caso el nombre, me decía él una cosa, que él confesaba que durante años le pidió a los empresarios industriales de su ayuntamiento que se fuesen y les decía, a ver cuándo os vais, porque la idea de industria, la industria se asociaba, a cosas sucias, a cosas que eran del siglo pasado y ya no de este, ¿no? Y por lo tanto había un discurso político muy negativo con la industria. Si quieren que les ponga dos ejemplos, miren, este es el único país que en los últimos años, que yo sepa hasta dónde llega mi conocimiento, que un gobierno ha decidido suprimir el Ministerio de Industria. No está tan lejano, fue en el año 2010, en el año 2000. Se suprimió el Ministerio de Industria. Claro, esa es una señal política muy fuerte. Y viniendo al gobierno nuestro, al más cercano de Cataluña, existe una consellería de empresa, y bien está. Pero me gustaría que llevase el nombre de industria. Es decir, el hecho de no utilizar políticamente la palabra industria, y sin embargo utilizar, cuando se suprimió el Ministerio de Industria, se creó un fantasioso Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y aquí prescindimos de industria y hablamos de empresa. Habrá que hablar de empresa, pero ya ven que mi discurso va hacia la idea de que hay que hablar de industria. Hay que recuperar el prestigio político para la industria y entonces veremos cómo se recupera el prestigio social para la industria. ¿Por qué nos sorprende que fracase en este país en los últimos 20 años la formación profesional? La formación profesional es un tipo de formación que está vinculada básicamente, no digo única, básicamente a la industria. Si usted no le da, usted quiero decir como país, no como autoridad, pero como país, no le da ese prestigio a esa rama de la economía, ¿por qué va a pensar que las familias van a ver en la formación profesional, en la industria, un futuro deseable para sus hijos? Es que todo va relacionado. Y en tercer lugar, yo he visto cómo en las 2 últimas décadas, en gran parte de nuestras universidades, ramas como la ingeniería u otras ramas que tienen mucho que ver con la industria, perdían interés para los estudiantes. Por lo tanto, hay una concatenación de intereses que, insisto, si queremos recuperar capacidades industriales, tenemos que recuperar el prestigio político, social y profesional para la industria. Y en este sentido, algo está cambiando. En primer lugar, veía hace poco un dato sobre qué profesiones o qué perfiles profesionales están siendo más demandados en los últimos tiempos en nuestro país y ya aparecen como perfiles más demandados los relacionados en diversas profesiones con la industria. Y es alentador, probablemente muchos de ustedes lo han visto, ¿no? En segundo lugar, el hecho que al que antes le decía, estamos viendo el retorno
de ciertas fases de la industria manufacturera a nuestros países. Volviendo a mi experiencia concreta, empresarial, en otra empresa a la que estoy vinculado, que estábamos fabricando de tipo farmacéutico, que estábamos fabricando antibióticos, entre otras cosas, en China, hemos decidido trasladarlos a España. Pero estoy viendo cómo mis paisanos por poner otro ejemplo, de Inditex, de Zara, están acercando una parte, no digo toda, de su producción, la están acercando hacia España y en parte acercando a España y en parte también para volverla a meter dentro de España. Si voy a Estados Unidos, mi sorpresa es que el iPhone 6 se fabrica ya prácticamente, no todo él, pero mucho ya en Estados Unidos. Es decir, Apple vuelve de nuevo a Estados Unidos. Eso es un tema interesante. Daría, naturalmente, para media hora él solo y, por lo tanto, no puedo entrar. Pero la pregunta sí que les quiero dejar en el aire. ¿Por qué este retorno de la manufactura, de una parte de la manufactura a nuestros países? Bueno, a grandes rasgos puede tener varias explicaciones, no entro en ellas. Unas salarios. Ha habido un cierto reajuste entre los salarios de los países emergentes, especialmente China, donde los salarios han aumentado, como era de esperar, de una manera importante, y por otro lado se han moderado y caído, en el caso de España, de una forma también importante, pero se han moderado en otros países. En segundo lugar, hay probablemente hoy sabemos un poco más acerca de cómo funciona la industria. Durante estos 30 últimos años, desde muchas empresas, habíamos pensado que lo que era necesario es quedarnos en la sede, quedarnos con las actividades de I+D, de diseño industrial, ¿no? Hasta de fabricación de prototipo, por decirlo así, y externalizar, mandar fuera la parte más de tipo manufacturera. ¿Qué estamos comprobando ahora? Y lo digo también por experiencia profesional, porque me hago invitar todos los meses por algún amigo empresario a visitar fábricas. Y podría dar ejemplos concretos, pero cito en este caso a Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una cosa que no era evidente al principio, que no eres capaz de mantener como empresa, no eres capaz de mantener tus capacidades de I+D, de diseño y de prototipo, si has alejado la etapa, la fase de manufactura. Curiosamente, los ingenieros, los diseñadores, no son capaces de avanzar bien en nuevos productos, nuevos materiales, nuevos bienes, si no escuchan de alguna forma, metafóricamente, el run run de la fábrica. Pierden capacidades. Y hoy lo que estamos haciendo es volver a traer ciertos elementos de la manufactura cercanas a donde tenemos el componente más de diseño, más de mejora de calidad del producto. Esto, insisto, con tiempo se lo podría decir para 3 ejemplos muy sorprendentes en Estados Unidos de 3 grandes empresas. Y tercero y último, miro el reloj y tengo que ir rápido, la penúltima fábrica, la fábrica a la que he ido es a Hewlett Packard y quería ver que me enseñasen la impresión en gran formato y especialmente el 3D. Es espectacular, porque son impresoras que pueden ya inyectar en cualquier tipo de material, metales, de todo tipo de metales, ya se puede inyectar. ¿Eso qué significa? Miren, hemos externalizado mucha manufactura porque para reducir costes teníamos que producir grandes series y al producir grandes series los costes del transporte de traer de China aquí son marginales. ¿Qué trae esta nueva tecnología, la digitalización, 3D y demás? Que me altere el escandallo de costes. Porque ahora puedo fabricar desde el primer momento series cortas a precios bajos, a costes bajos. Ya no necesito grandes series de partida para que me amorticen la inversión inicial fija. Ahora, no en todo,
No les quiero llevar no en toda la manufactura, pero en muchos ámbitos de la manufactura sí. Esto es un cambio espectacular. Probablemente tardaremos en verlo, el que sea profeta ya lo está viendo ahora. Los que no lo seamos tardaremos un poco más, ¿no? Seremos como Santo Tomás. Solo cuando lo toquemos lo creeremos, pero eso ya está ahí. Es una alteración total, a mi juicio, hombre, total o al menos parcial, porque me altera, insisto, el escandallo de costes. Por último, en esta parte de aquí, y ahí me dirijo ahora a los científicos, especialmente, ¿dónde los tengo? Se me han ido, los científicos y los tecnólogos. Vamos a ver. Podemos cometer un error, y es fácil cometerlo. Creer que el futuro del crecimiento y del empleo está única y exclusivamente en mejorar, en invertir todas las energías y capital que tengamos, en mejorar nuestra calidad de I+D, nuestra calidad de las universidades, nuestra calidad del gobierno de las instituciones. Este es el discurso dominante. Hay que mejorar ese tipo de variables porque si mejoramos la calidad de esas capacidades, mejorará de forma automática nuestra capacidad de crecer y de crear empleo. Vayamos con cuidado. No niego la importancia de mejorar esas calidades. Pero miren, y aquí creo que me he olvidado de meter el cuadro, pero miren para mí y virtualmente les monto este cuadro, de doble entrada. Pongan en esta parte de aquí, en el eje vertical, pongan la calidad del capital humano que tiene España, Cataluña y la comarca. Pongan aquí la calidad del capital humano y la calidad de sus gobiernos en este eje. Y pongan dos entradas, calidad alta, calidad baja. Pongan en el eje horizontal por arriba, pongan la capacidad de industrialización, de transformación que tiene la economía que tenemos. Y pongamos también dos niveles, alta, baja y alta, ¿de acuerdo? Me saldrá una matriz de 4 casillas, ¿verdad? Una matriz de 4 casillas. Ahora les pido imaginación. La idea es, miren, si usted es un país que ha hecho un esfuerzo enorme, extraordinario, de mejorar su calidad del capital humano, del I+D, y su calidad del gobierno institucional, ha hecho un esfuerzo tremendo, alto. Si usted tiene su economía, donde la estructura de sus empresas, de su economía, tiene una baja capacidad de transformación, de industrialización, se puede encontrar con una sorpresa, que ese esfuerzo en mejorar la calidad no tiene un efecto inmediato y probablemente ni a largo plazo en su capacidad de crecimiento y de creación de empleo. Por lo tanto, si me han entendido, voy rápido, ¿qué tenemos que hacer? Ese esfuerzo hay que hacerlo, pero hay que hacer el esfuerzo de mejorar las capacidades de industrialización que tiene nuestra economía. Y si conseguimos tener calidad de los recursos alta y una elevada capacidad de transformación, de industrialización de mi economía, el resultado será crecimiento rápido y sostenido. Pero ténganlo en cuenta, porque les podría encontrar muchos ejemplos de países que tienen o han tenido poca calidad institucional y poca calidad I+D y han crecido como demonios, no sé si los demonios crecen, pero bueno, han crecido con una rapidez enorme y han absorbido empleo de una manera espectacular. ¿Quieren algún ejemplo cercano? España, años 60, 70 y parte de los 80. No éramos un país con una elevada calidad institucional, era una dictadura, una elevada calidad institucional, no era un país con una elevada capacidad de capital humano y sin embargo España fue en los años 60 y 70 la China de aquel momento. Crecíamos a tasas medias del 7%. ¿Me ven un poco la idea? Si queremos fortalecer la industria, no podemos equivocarnos, no es únicamente, ahora voy a eso, no es únicamente el componente de calidad
de calidad de los recursos de todo tipo, ni calidad institucional, el que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener también en cuenta qué tipo de estructura económica queremos tener para que tenga esa capacidad de transformación. En este sentido, les lanzo una hipótesis que yo mismo no estoy seguro de lo que digo, pero le ando dando vueltas. Hombre, en el pasado, ¿qué tipo de industrias tuvieron esa gran capacidad de transformación y de creación de empleo en nuestro país? Pues básicamente la manufacturera tradicional, la automovilística, como un ejemplo específico. Probablemente este tipo de industrias de manufactura tradicional ya no pueden ser el foco de nuestra atención. Pero no sé si han parado en la cuenta de la sorprendente capacidad de creación de empleo y de absorción de tecnología que tienen las grandes cadenas de retail, de la alimentación, no pongo nombres, del textil, del comercio, le van poniendo ustedes nombres, de los muebles, del diseño. Tengo la impresión, pero no lo tengo aún razonado, que probablemente en este siglo XXI, para países como el nuestro, si industrializamos ese tipo de actividad de cadenas de retail en alguno de los sectores, que en parte están dentro de los sectores elegidos por el Gobierno de Cataluña, dentro de la estrategia europea del RIS3, en parte están ahí. Pero mi idea sería, y acabo con el tercer punto, la estrategia de industrialización, en todo caso para nuestro país, la estrategia debía ser no solo, ¿cómo se lo diría de forma rápida? Miren, tenemos que evitar el liliputismo, porque es una tentación muy fácil. Todos los atributos que ustedes deseen de su empresa, atributos estoy hablando capacidad de crecimiento, capacidad de exportación, capacidad de I+D, capacidad de inversión, generación de empleo de calidad, salarios, todos los atributos que ustedes deseen para sus empresas y para el país en su conjunto, todos los atributos en términos estadísticos correlacionan con la dimensión. No estoy diciendo que hayamos de prescindir de todo lo pequeño. Más bien las cosas nuevas nacen pequeñas, por lo tanto es importante. Lo que les estoy diciendo es que todos los atributos correlacionan con la dimensión. Segundo, tenemos un problema, si quieren, en los gráficos, pero ya lo expuse la vez anterior que estoy aquí. Si cogemos todas las empresas españolas, todas, se lo he hecho hacer a un joven investigador que maneja mejor la econometría que yo. Cogemos todas las empresas españolas y todas las empresas del país adelantado de la clase europea, Alemania. Y hacemos lo siguiente, dice, ahora me divides esas empresas en los dos países en grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. Vas a Alemania, coges los datos y haces lo mismo. Y me calculas la productividad de cada uno de esos segmentos de empresas. Sale una cosa maravillosa para nosotros. Si cogemos todo el tejido empresarial en conjunto, tenemos menos productividad que Alemania. Si hago este análisis por segmentos de dimensión, me sale una cosa espectacular. La productividad de la empresa grande española es, con datos europeos, es mayor que la productividad de la empresa grande alemana. Tienen los datos ahí, no les abuso de los datos, ahí lo tienen. ¿Cuál es nuestro problema, sin embargo? ¿Cuál es nuestro problema? El amarillo es España. En la grande verán ustedes que es mayor que la alemana. Es decir, cuando tenemos el tamaño adecuado, tenemos la productividad adecuada. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos un número desproporcionadamente elevado. Desproporcionadamente es el adverbio que quiero que ustedes mantengan. Elevado de empresa pequeña o muy pequeñita. Y esa en el conjunto deteriora la productividad, porque ya le he dicho antes que todos los atributos que ustedes deseen, entre ellos la productividad, tiene que ver con el tamaño. Todos. ¿Cuál es entonces la cuestión que hemos de resolver? Que me expliquen ustedes por qué tenemos
en España y en Cataluña tantas empresas muy pequeñas? ¿Por qué tenemos? Y una respuesta típica es que nuestra cultura es esta. Dice, bueno, pero ¿por qué motivo el divino hacedor ha repartido de tal forma los dados que aquí ha puesto el gen del liliputismo y en otros casos no? No se crean ese tipo de explicación. Miren este gráfico e intenten ustedes darle respuesta. Este gráfico, y vale para todo tipo de empresas, mi querido rector, vale también para las empresas de tipo tecnológico nuevas. Miren una cosa, en el eje vertical está la densidad, el número de empresas que hay para cada volumen de facturación en España. Y en el eje horizontal está el volumen de facturación de empresas desde que facturan €1 a empresas que facturan cientos de millones y miles de millones de euros. ¿Qué esperan ustedes si no tuviesen los datos ya en el cuadro? Lo que esperan es una curva continuamente descendente que dice que a medida que aumenta el volumen de facturación, disminuye el número de empresas, aquí y en cualquier país. ¿Cuál es la sorpresa cuando le echamos los datos que nos ha dado la agencia tributaria? Son datos que hemos podido manejar por primera vez. Cuando le metemos los datos que nos ha dado la agencia tributaria, fíjense ustedes una cosa. Hay un volumen de facturación a partir del cual muchas empresas pierden la ambición de crecer. Y curiosamente, ese volumen son 6 millones de facturación. Cuando en nuestro país se llega a ese umbral, a esa frontera, muchos o muchas dejan de querer crecer y o no crecen o crean una nueva. Pero es que esa nueva de nuevo vuelve a ser pequeña y me tritura la productividad. Si supiésemos romper ese umbral, esa frontera, el aumento de productividad y de competitividad de nuestro sistema empresarial sería espectacular. La Unión Europea, estudios, no de la Unión Europea, de algunos think tanks europeos, lo sitúan del orden del 20%. Acabo. Querría acabar un poco con dos cosas. Primero, insistiéndoles en una cosa. Dice, miren, nuestros gobiernos están empeñados en la idea de reformas. Y la verdad es que me produce fatiga escuchar tanto ese discurso. Y a todo el mundo le produce fatiga, porque si vas al médico y te dice que tienes 18 órganos del cuerpo estropeados, le dice, vale, doctor, déjeme ir y ya la vida irá como va. Pero si te dice, mire, tocando a 1 o a 2, oiga, que mejorará, dice, hombre, entonces me pongo a ello, ¿no? Y dice, ¿cuál es, a mi juicio, la reforma que tenemos que introducir, las dos reformas que tenemos que introducir en nuestro país? Una es la de la dimensión. Veamos qué tipo de factores están rompiendo la ambición de crecer. En segundo lugar, busquemos el conocimiento útil, que es lo que ustedes van a buscar hoy aquí. Busquemos el conocimiento útil. Y en este sentido la crisis es una de aquellas situaciones donde mi abuela decía hay que hacer de la necesidad virtud, o no hay mal que por bien no venga. La crisis nos da una oportunidad que no hubiese existido para crear conocimiento útil. ¿Por qué motivo? Porque las empresas nos iba bien el negocio, nos iba bien la cuenta de explotación. No teníamos una gran presión a innovar o a mejorar la calidad a seca de nuestros productos. Hoy sí tenemos esa necesidad. En segundo lugar, las universidades españolas y los centros de investigación ahora saben investigar. Hace 20 años no, Hace 20 años ibas a la universidad y si te encontrabas a 2 o 3 profesores o profesoras que te enseñaban algo, tenías motivos para estar contento de haber ido a la universidad, pero no se sabía investigar. Hoy se sabe. Pero hoy las líneas de investigación, hoy en un sentido ya un poco metafórico, iban un poco en función del presupuesto público que teníamos cada uno de los grupos universitarios. Hoy ese dinero ha desaparecido en parte. De ahí la referencia que hice a Canruti. Hoy necesitamos buscar esa alianza entre el mundo empresarial, entre el mundo universitario de los centros tecnológicos y el mundo de la administración pública.
Hay que remar juntos. Es el momento de hacerlos. Y a pesar de todas las dificultades, a pesar de que los vientos no nos son del todo favorables, porque los vientos que vienen de Europa son vientos que vienen de frente, ¿no? A pesar de todo, yo creo que si nos creemos, y hay motivos para creerlos, que nuestro modelo de crecimiento tiene elementos positivos, fuertes, de que la industria es un elemento, un sector, una dimensión de la economía que hay que fortalecer. Y si somos capaces de remar juntos, mi esperanza es que no será fácil, pero que podremos salir adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? Hola, bon dia. Últimament en la premsa estem llegint que el 30% dels assalariats cobran menys de salari mínim. Ahir un important polític menys del salari mínim, net. I si això ho allarguem a 1.100 euros, igual arriben al 50% dels assalariats. Ahir un important polític d'aquest país, de Catalunya, parlaven de que les classes mitjanes estan arrasades. D'acord? O sigui, que han desaparegut, deia el polític aquest. Vostè deia, les indústries manufactureres estan retornant, algunes d'elles, posava l'exemple d'Inditex, i una raó principal, el tema del salari. Aleshores, la pregunta seria, vostè pensa que qualsevol treball, qualsevol salari, ni que sigui en condicions pràcticament, i no ho diria, però semi-esclavatge, és molt millor que estar en atur? Si la pregunta es esta última, le diría que sí. Si la pregunta es la última. Si cojo la parte de su primera intervención, entonces estoy de acuerdo con usted. Dice, mire, yo vengo diciendo, teniendo en cuenta que soy una persona, como economista, soy neoclásico, es decir, convencional, por decirlo así, y como persona vinculada al mundo empresarial, pues tengo un cierto cariño por la economía de mercado. Por lo tanto, lo que voy a decirle hay que tenerle en cuenta que viene de una persona, en este sentido, muy ortodoxa. Dice, miren, si usted me lee en algún momento, verá que creo ser de las personas que participan en el debate público en España, de las personas que en los últimos años vengo diciendo que el problema de la desigualdad y el problema de los bajos salarios, no solo de los bajos salarios, de lo que he llamado contratos de 0 horas, que es el contrato que en España conocíamos como la plaza del pueblo andaluz, ¿no? Que el jornalero va por la mañana, no sabe si podrá trabajar o no, pero allí tiene que estar el día esperando que... Pues ahora estamos viendo en muchos casos en España, también en Inglaterra y en Alemania, los contratos de 0 horas. Es decir, que tú estás a disposición de la persona que en principio te contrata, pero no sabes hasta cada día si vas a trabajar 1 hora, ninguna hora, 3 horas. Esto es tremendo. Por lo tanto, fíjese que coincido mucho con usted. Pero de la misma forma le digo a alguna de mis hijas, no te me quedes con el salario, con la prestación del desempleo. No te me quedes con eso, porque es un riesgo tremendo. Los estudios estadísticos me lo dicen. Cuanto más tiempo permanezcas, lo que le diría a una persona que está en el desempleo, dice, tengo 2 años. Dice, mire, a mí lo que me dicen los análisis de los datos del desempleo es que si una persona se expone a estar 2 años sin buscar, con la prestación del desempleo, y sin buscar empleo, tiene un riesgo muy elevado, la probabilidad estadística, que una vez que acabe los 2 años, cuando la empresa, que en principio puede estar interesada, vea que ha estado los 2 años en el desempleo, no le van a coger a usted.
Esto lo tenemos que tener en cuenta. Y les digo a ellas, prefiero que tengáis un empleo a tiempo parcial de 400, 500 de momento, que me estéis sin hacer nada. Porque, entre otras cosas, a mí hay una cosa que es que me sorprende cómo una sociedad como la nuestra no cae en este dato. Somos el único país, no ya de la OCDE, sino exagerando ahora, poniéndome yo ahora dramático, de África también, lo hago dramáticamente, solo para llamar la atención, que tiene este dato. El 63-64 de todos los jóvenes españoles entre 19 y 33 años viven con sus padres. Esto es tremendo, por dos motivos. Primero, porque afecta a la cultura moral de estas personas. La cultura moral, por simplificarlo, son aquellas virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza de carácter, templanza. Es decir, en los años en que una persona, que son los 20, tiene que hacerse responsable de su propia vida, de su futuro, ¿no?, forjar ese carácter moral, resulta que tenemos al 63% viviendo con nosotros en casa. Esto es tremendo. Ningún otro país lo tiene, y otros países también tienen problemas graves de crisis. Por lo tanto, no es solo la crisis, algo hay en nuestro funcionamiento que está afectando esto. Y en segundo lugar, mire, porque ahora como economista se lo podría mostrar gráficamente. Todo país, cualquier país, es tanto más innovador cuanto antes provoca la emancipación de la gente joven. Miren lo que les digo, puedo hacerles a ustedes correlaciones estadísticas, dándome ustedes la variable, dándome usted cuál es la variable para usted que expresa mejor la capacidad de innovación de nuestro país. Dígamelo usted. Yo le voy a buscar los datos para mostrarle que estadísticamente un país, cuanto más pronto produce, genera, provoca la emancipación de los jóvenes, más innovador es en la variable que usted me da. Usted sabe que en Estados Unidos la gente se va a los 18 años de casa. Esté la economía mal o bien. En Francia, país de al lado y bastante intervencionista, se van 18, 19. Pueden hacerlo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. En Alemania se van de... Yo esto lo dije en una conferencia, y una señora del público pidió la palabra y me dijo: usted es un cínico, porque no sabe ver la situación que están viviendo los jóvenes. Y le di mi respuesta, pero se levantó, les aseguro que es fiel lo que cuento, se levantó otra señora. Esto era en Vigo, en una conferencia en Vigo. Se levantó otra señora y dice: mire, yo soy española casada con un alemán. Y ¿sabe usted qué hacemos en Alemania con nuestros hijos? Le digo: pues no. Dice: mira, a los 19 años los mandamos fuera de casa. ¿Y sabe usted, dice ella, qué hacemos con la habitación del niño o de la niña? Dice: no. Dice: como nuestros maridos son muy aficionados a los trenes de juguetes, en la habitación del niño montamos la mesa del tren para que él, cuando viene a casa, sepa que en el sofá, que no puede... Dice: véanlo ustedes no me vean cínico. Es decir, que tenemos que producir este cambio, que tendrá un efecto importante para la cultura moral de nuestros jóvenes y tendrá un efecto importante para la capacidad de innovación del país. ¿Alguna pregunta més? Hola, bon dia. Només puc dir-hi que estic completament d'acord amb el que està comentant respecte a la indústria. Jo em dedico a aquest tema com a consultor d'empreses i en particular... Com? Com a consultor d'empreses i en particular d'empreses industrials. Fa 2 anys, convidat per la Federació d'Empresaris de Badalona, vaig donar una conferència que vaig titular El retorn de la indústria. I referent al prestigi social que vostè deia, sap quants empresaris van acudir? Doncs només de mitja dotzena. Aleshores, la meva pregunta, perquè és una de les lluites que tenim, és què falta en l'ADN de l'empresari català o espanyol per voler apostar per la indústria?
Tengo que hacerlo rápido porque hemos consumido ya mucho tiempo. ¿Qué le diría yo de forma así metafórica? Dice, mire, hacer de la necesidad virtud. Hay un dicho, en México se utiliza mucho, pero también es nuestro, que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En este momento, como te duermas, se te lleva la corriente. Por lo tanto, yo espero que, aunque solo sea por este motivo, el interés desde el ámbito empresarial sea mayor, y yo creo que está siendo mayor. Lo que pasa es que tenemos que generalizarlo. Ves empresas donde es crecer, crecer y crecer. Crecer, crecer y crecer. Les aseguro que no es la fórmula mágica única, pero es muy, muy importante. Y que todo lo nuevo que nace, que nazca con ambición de crecer. Un día me dijo hace años, cuando era el CEO, el mandamás de Roca, no el dueño, era el mandamás de Roca, Salvador Gabarró, ahora saben que es presidente de Gas Natural Fenosa, pero cuando estaba en Roca, yo estaba con él y se compró la principal competidora europea. Y yo le dije, oye, ¿y por qué comprar? Y él me dijo una cosa que me quedó siempre. Dice, mira, Antón, cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario. Sigues siendo una persona honesta, buena, no sé qué, buen gestor, no lo vean mal. Dice, pero dejas de ser empresario. Crecer, 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 y los nuevos proyectos que nazcan con la ambición de crecer y que se doten de personas alrededor. Hasta ahora, exagero y después mi rector me llamará la atención. Hasta ahora un poco el producto que salía del ámbito universitario, del ámbito de los centros tecnológicos, era un producto tipo a Leonardo da Vinci. Yo lo sé hacer todo, yo todo, no sé qué. Hoy creo que esas personas que tienen esa capacidad tienen que saber de rodearse de personas, imagino que como usted. Muchas gracias. No se'n... Donem per conclosa la conferència del doctor Costa i ara em sembla que l'organització ens té preparada una pausa cafè, m'equivoco, no?